que Dios nos permite para poder estar nuevamente delante de su divina presencia, para poder alabar y glorificar su santo y bendito nombre. Dios bendiga a nuestro hermano Ángel, que es un placer tenerle aquí con nosotros en esta preciosa noche, para que juntos podamos compartir la bendición del Señor. Nos gozamos y nos alegramos porque dice la Biblia que la carrera no es del que la empieza, sino del que la termina. Nos alegramos porque cuando Dios nos permite un día más para poderle alabar y glorificar su nombre, es una victoria más para cada uno de nosotros. Porque de repente hay gente que ahora se gozó y ya mañana no se gozó. Y cuando nosotros nos permite el Señor volvernos a gozar delante de su presencia, eso es algo que vale la pena agradecérselo al Señor, porque Él es que nos permite estar acá. De lo contrario, ya no estuvieran. Porque la palabra dice que nosotros somos una neblina que solo aparece y de presto desaparece. Por eso la palabra dice: aprended de mí, dice, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. Dice: porque mi yugo, dice, es fácil y ligera mi carga. Quiere decir que ese yugo es fácil. Ese yugo es fácil. Ligera mi carga. Eso significa que de un momento a otro, usted y yo ya los ha quitado la carga el Señor. Los quita esa carga. Y ya dice, pues, cualquiera dice, se fue a descansar. Está descansando y ya le quitó la carga. Como dije que es ligera. Otra, es que Dios no se equivoca. Dios no nos va a poner una carga demasiado pesada como para que nosotros no la podamos soportar, porque Él no se equivoca. Nosotros sí nos equivocamos. Nosotros sí le ponemos cargas descompasadas a la bestia. Pulseamos los objetivos y decimos: no, 6 arrobas, 5 arrobas, o 3 arrobas, y tal vez tiene 6 arrobas. Le pone 3 quintales y decía que eran 8 que le iba a poner. Así hacemos nosotros. Pero el Dios de los cielos no se equivoca. Y de repente cuando nosotros botamos la carga es porque queremos botarla. No es porque se haya equivocado el Señor para cargarlos a nosotros. No es porque nos puso una carga demasiado pesada. La botamos porque queremos botarla, porque no la queremos llevar. Amén. Así que Dios nos bendiga. Vamos a ir a la palabra en Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Primera de Juan 2, 18. Primera de Juan, capítulo 2, verso 18. Leemos la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice su palabra: hijitos, ya es el último tiempo. Según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, no habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso
sino el que niega que Jesús es el Cristo, este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Oramos, Padre que estás en los cielos, en el nombre poderoso de Jesucristo, te damos gracias, Dios amado, por tu palabra que nos permite mirar en esta hora. Te pedimos, Señor amado, que sea tu Espíritu Santo manifestado en el discernimiento de esta palabra. Padre, por favor, habla conforme a la necesidad que hay en este lugar. Hoy mismo venimos atando y reprendiendo todo plan del diablo, toda obra perversa de las tinieblas, sea reprendida en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Habla conforme a la necesidad que hay en este lugar. Padre, por favor, prepara las mentes, prepara los corazones, Dios mío, para que tu palabra no retorne vacía. Gracias, Dios. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos, en esta preciosa noche. Vamos a meditar bajo el tema: estamos viviendo el último tiempo. Amén. Estamos viviendo el último tiempo. Dice la palabra: hijitos, ya es el último tiempo, según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Esto lo conocemos, nosotros lo sabemos desde hace mucho tiempo. Desde hace mucho tiempo usted y yo hemos estado oyendo de la manifestación del anticristo. Esto casi todo lo hemos escuchado. Hemos escuchado hablar de la manifestación del anticristo. Y la palabra nos está hablando que ya es el último tiempo en el cual usted y yo hemos oído de la manifestación del anticristo. Vive Dios para siempre. Porque por esto conocemos, dice, que es el último tiempo. Estas son señales de que es el último tiempo. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Salieron de nosotros, porque no eran de nosotros. Y sucedió esto para manifestar que no todos son de nosotros. Amén. De repente uno se equivoca y cree que todos son de nosotros. Pero hay una parte que no es de nosotros. Yo creo que muchos de nuestros hermanos tienen conocimiento de cuántos hermanitos se nos han ido del concilio, que no han estado de acuerdo con la doctrina de Cristo misionero y se han ido de nuestro concilio. Y como esto lo hizo Satanás desde el principio, que cuando fue derribado de allá arriba, no se vino él solo, sino que enrolló otro país para traérselo. Amén. Una cantidad de ángeles se le pegaron a él y se vinieron con él. Y eso sucede ahora en día, que cuando esta gente se va, nunca se van ellos solos. Siempre se han de llevar un grupo para que vayan a estar hablando mentiras allá donde ellos están. Allá aparecen diciendo que estaban perdiendo el tiempo en esta iglesia. En el concilio de Cristo misionera estaban perdiendo el tiempo, dicen ellos allá.
perdiendo de que sus hijas se pintaran los ojos, perdiendo de que sus hijas se pintaran el pelo, perdiendo de que sus hijas se pusieran pantalones, perdiendo de que sus hijas anduvieran pateando la pelota allá en el campo de fútbol también. Un montón de la gran cantidad de pérdidas que estaban teniendo aquí esa gente en el concilio de Cristo misionero. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Una cantidad de pérdidas que estaban teniendo. Pero la palabra me está diciendo, salieron de nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué salieron? Porque no eran de nosotros, dice la palabra. Por eso salieron. Porque no eran de nosotros. Pero esto sucedió para manifestar que no todos son de nosotros, dije la palabra. ¿Cómo nos quisiéramos nosotros, verdad, que todos fueran de nosotros? Amén. Para mí ver que sería bonito que todos fueran de nosotros. Pero como la palabra del Señor dice en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén. Cualquier cosa puede fallar, pero lo que esta palabra dice no va a fallar. Si dice que salieron de nosotros, esto sucedió para que se manifestara que no todos son de nosotros. Para eso sucedió eso. Vive Dios para siempre. Hermano, y de repente la gente pregunta, hermano, ¿y por qué no lo vamos a unir nosotros con ellos? ¿Y por qué no vamos a andar con ellos nosotros? ¿Y por qué no vamos a compartir con ellos? ¿Y a dónde está el amor entonces? Hay gente que hace preguntas. Les digo yo, pues a saber a dónde está el amor, pero la palabra dice que no pueden andar juntos dos que no estén de acuerdo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amós capítulo 3, verso 3. Amós 3:3. ¿Andarán juntos dos que no estén de acuerdo? No pueden andar. Porque uno va a decir una cosa y el otro va a decir otra. Amén. Vive Dios para siempre. Alguien que me lea Romanos 16:17. Voy a pedirle a la hermana Cindy que me lea Romanos 16:17, pero con voz alta. Alabado sea Dios. Amén. Dice, oiga bien, más os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Esto no es antibíblico. Esto es bíblico lo que nosotros hacemos. Amén. Nosotros aprobamos todo lo que es bíblico, pero lo que es antibíblico nosotros lo rechazamos. Amén. Pero en este caso lo respalda Romanos 16:17. Os rogamos, hermanos, que os fijéis, hay que fijarse, en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. ¿Saben qué salen diciendo por allá ellos? No, que el Señor lo que quiere es el corazón. Nada que ver la ropa, el calzado, el vestuario. El corazón es que quiere el Señor. Si así fuera, ya lo hubiera sacado del corazón el Señor y ya se lo hubiera llevado. Amén. Pero no, el Señor dice, primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, dice, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible
para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No dice que sobre el corazón. Dice que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Primera Tesalonicenses 5:23. Bendito sea el nombre de Jesús. Y como esta palabra no se le puede agregar ni se le puede quitar. Amén. No tiene permiso nadie de agregarle ni de quitarle. Sea bendito el nombre poderoso de Jesús. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Amén. Amén. Usted y yo tenemos la unción del Santo. Por eso estamos aquí. Porque nosotros conocemos la palabra. Nosotros no nos podemos extraviar de lo que su palabra dice. Conocemos, dice, todas las cosas. Tenemos la unción del Santo y conocemos todas las cosas. Sea bendito el nombre poderoso de Jesús. Hay poder en Dios. Conocemos, dice, todas las cosas. No es escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Ajá. Tenemos que hablar verdad. Amén. Porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Oigan qué tremendo ese problema. Yo me he encontrado con esa gente que niega al Padre y niega al Hijo. Y me dice que Padre no es ningún nombre, que Espíritu Santo no es ningún nombre, que Hijo no es ningún nombre, solamente Jesús. Ellos creen solamente en Jesús, solo en Jesús y Jesús. A ellos les dicen los Jesús solos, así les dicen a ellos. Pero la palabra me está diciendo que el que niega al Padre y niega al Hijo, ese es el anticristo. Amén. Por eso es que es necesario escudriñar esta palabra o meditar en esta palabra. Porque cuando usted le pone oído a esta palabra, usted queda gilet. Amén. Usted queda gilet para enfrentar las situaciones cuando se llegue el momento previo. Cuando de repente se encuentra con una persona de esa, ya usted sabe con qué lo va a atacar. Ya saben que la palabra dice que el que niega al Padre y niega al Hijo, ese es el anticristo. Amén. Sea bendito el nombre de Jesús. Si no es nada inventado, sino que es pura palabra de Dios. Amén. Hay poder en Jesús. Primera de Juan capítulo 2, verso 22 dice: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Amén. Amén. Eso es importantísimo. Nosotros tenemos que ser inteligentes. Dice Efesios capítulo 4, verso 14: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Usted y yo no tenemos que ser niños. Amén. Usted puede ser niño cuando su servidor no le enseñe la palabra.
Pero para esto se enseña la palabra. Amén. Para que usted no sea niño. Para que usted conozca dónde le hablan la verdad y dónde le hablan pura mentira también. Porque hay gente que puede mirar a la pastora parada en el altar, bien pintado los ojos, el pelo bien pintado y con aquellas argollotas colgándole, pantalonadas, unos pantalones bien arrizados ahí. Pero como es la misma palabra, dicen ellos, la misma palabra. Pero de lo que yo estoy hablando ahorita, de eso no le van a hablar. Amén. Pueden hablar de diferentes cosas, pero este tema no lo van a tocar ellos. Porque saben que se están dando con la piedra en los dientes. No lo tocaría. Pero el que no sabe, el que es niño, se deja llevar de cualquier doctrina, de cualquier viento. De aquí se han ido muchas hermanitas y me han salido diciendo que allá donde está la misma palabra. Cierto, les digo, sí, una Biblia de las mismitas andan ahí, no tiene más ni menos. 66 libros tiene esta, 66 tiene aquella también. Es la misma, de Génesis hasta Apocalipsis, la misma. Lo único es la forma, los reglamentos, la forma de interpretar la palabra. Amén. La interpretan diferente. Solo dense cuenta que el corazón es que quiere Dios. Y como salieron de nosotros, porque no eran de nosotros. Amén. Eso es lo que dice la palabra. Sea bendito el nombre poderoso de Jesucristo. Primera de Juan 4:3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Oiga, ya está en el mundo, el espíritu del anticristo ya está en el mundo. Solo que no se manifiesta. Hasta ahorita no se manifiesta. Solamente hay inicios del anticristo. Pero que ya está en el mundo, ya está en el mundo. Cuando usted mira, oye decir, no, que las iglesias tienen que unirse todas. Agilísimo. Las iglesias tienen que unirse todas. ¿Qué significa eso? Manifestación del anticristo. Amén. Porque así que quiere el anticristo, que las iglesias estén todas unidas. Pero de ahí no le importa el desorden en que estén. Con tal que estén unidas. Con tal que estén unidas, a que anden a su propia manera. Eso es lo que quiere el espíritu del anticristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Espero que me entiendan. Amén. Porque la iglesia que quiera obtener la salvación y la vida eterna va a tener que cruzar algunos momentos de persecución en esta tierra. Amén. ¿Y sabe por qué le digo esto? Porque la iglesia que esté viviendo la verdadera palabra, esa iglesia va a tener problemas con los modernos. Amén. Amén. Porque los modernos van a estar apoyados por el anticristo, por la manifestación del anticristo. Pero los que quieran vivir la verdadera palabra, esos no van a tener el respaldo que van a tener los modernos. Pero son respaldos terrenales. Por eso es que yo le digo, mis amados, que nosotros tenemos que morirnos confiando en la palabra del Señor. Amén. De repente, los modernos van a tener el respaldo
de la manifestación del anticristo, pero no van a andar conforme a la palabra. Ellos no andan conforme a la palabra. Ellos van a andar conforme a su propia opinión o conforme a sus propios gustos, haciendo todas las cosas que a ellos les gustan. La iglesia que no haga lo que ellos hacen, esa iglesia va a tener una persecución en esta tierra. Pero la palabra del Señor dice: no os preocupéis por lo que habéis de hablar, porque en aquella hora os será dado lo que vosotros habéis de hablar, porque no sois vosotros los que vas a hablar, sino el Espíritu que está en vosotros. Amén. Eso, hay ese respaldo para el pueblo de Dios, para los que le hayan creído a Dios, para los que le estén obedeciendo a Dios. Hay poder en Jesús. Verso 4: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Oiga, usted no se preocupe por las cosas que van a acontecer en esta tierra. Usted no se preocupe por los acontecimientos que van a venir sobre la tierra. Con tal que usted no se haya apartado de la gracia del Señor Jesucristo, la palabra me está diciendo que nosotros le hemos vencido. Nosotros le hemos vencido porque le hemos conocido al Señor Jesucristo. Amén. Sea bendito el nombre poderoso de Jesús. Hijitos, vosotros sois de Dios. Usted y yo no se preocupe, nosotros somos de Dios. Y los habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ajá, sí, de repente será poderoso el que está en el mundo, pero es más poderoso el que está en nosotros. Y lo vamos a tener que vencer. Sea bendito el nombre poderoso de Jesús. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Oiga bien, los del mundo son del mundo, y esos hablan del mundo, y el mundo los oye a ellos. Está clarito que el que es del mundo, de las cosas del mundo habla, y el mundo los oye a ellos. Porque como son de ellos, el mundo tiene que oírlos a ellos. Nosotros, dice, somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Oiga bien, el que es de Dios, ese sí nos oye a nosotros. Amén. ¿Cuántos dicen amén? El que es de Dios nos oye a nosotros. Y el que no es de Dios no nos oye a nosotros. Es un hecho. Está clarito que el que no es de Dios no nos va a querer oír a nosotros. No le digo que yo le estaba hablando a un grupo de personas allá en Taulabel otro día. Le hablaba a un grupo de personas, como de unas 30 personas ahí, hablándoles de la palabra del Señor, hablándoles de la venida del Señor Jesucristo. Y andaba un hombre trigueño alto ahí, que se paseaba en medio de ellos, del grupo y de mí, dándome la espalda a mí. Y yo lo escuchaba que le hablaba a la gente y no le escuchaba que él decía. Pero él les hablaba y de repente les estaba diciendo: no les hagan caso a esos mentirosos, no oigan a esos mentirosos, me cae mal escuchar a esos mentirosos, les estaba diciendo a ellos. Me contaron después a mí, yo no les escuché. Pero yo, sin saber lo que él estaba diciendo, le digo: mis amados amigos, le digo, dice la palabra del Señor, Apocalipsis 21, 7 y 8. El que venciere heredará todas las cosas, yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios,
Los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Amén. Mi amado amigo, yo no tengo necesidad de venir a mentirte aquí, le decía yo. Porque ya me está diciendo la palabra, el lugar que van a ocupar los mentirosos. ¿Para qué voy a venir a mentirte si la Biblia me dice que los mentirosos van para el infierno? Amén. Y entonces dice el hombre, no, dijo, ya mejor me voy, mejor ya me voy. Voy a dar una vuelta por allá abajo. Y agarró y se fue por abajo. No resistió la palabra que le había aplicado. Se fue. Y yo seguía hablándole a la gente. Seguía hablándole de aquel pasaje que está en el libro de San Lucas. Capítulo 16, verso 19, que nos habla del rico y Lázaro. Y aquella gente estaba atentita, mire, escuchando la palabra del Señor. Yo me gozaba porque yo miraba que había hambre, que había sed de oír palabra de Jehová. Y les digo, pues yo no puedo dejar de hablar, porque si yo dejo de hablar, entonces van a salir hablando las piedras. Y tiene más gracia que hablemos nosotros y no que una piedra ande hablando. Y ya después, cuando yo terminé de predicarles, se acercó ante mí un hermano de allá de Santa Rosita y me dice, mire que ese señor que estaba aquí, ¿sabe qué nos estaba diciendo a nosotros? Nos decía, no le hagan caso a esos mentirosos, decía. Dejen de escuchar a esos mentirosos, que me cae mal escuchar a esos mentirosos, decía. Fue cuando usted le habló del lugar que van a ocupar los mentirosos, dice. Ay, le digo, yo ni sabía de qué estaba hablando ese hombre, le digo. Yo no me imaginaba de qué hablaba ese hombre, le digo. Pero Dios me dio la cita para que tratara con los mentirosos. Y le dijera también que no tenía necesidad de ir a mentirle, porque ya me había dicho la palabra del lugar que iban a ocupar los mentirosos. Y él se fue, mejor se fue. Sea bendito el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ellos son del mundo, dice, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Es fácil para conocer el espíritu del error. Es fácil para conocer el espíritu de verdad y el espíritu del error. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Pues el que es de la verdad oye cuando se le habla la verdad. Pone atención a la verdad. Pero el que es del error, ese no quiere escuchar la verdad. Ese no recibe la verdad. Vaya conmigo a segunda de Juan 1:7. Segunda de Juan 1:7. Alabado sea el nombre poderoso de Jesús. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Oigan, hay gente que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Hay gente que no habla de lo que nosotros hablamos aquí, de ese gran sacrificio que Cristo hizo en una cruz, clavado en una cruz, por cada uno de nosotros. Eso significa que ellos no confiesan que Jesucristo vino en carne. Ellos no confiesan que Jesucristo vino a morir clavado en una cruz, en carne propia, así como andamos nosotros ahorita en día. Él andaba así,
en su propia carne propia. Vino a morir clavado en una cruz. Él saboreó lo que significa dolor en una cruz. Amén. Él saboreó lo que significa estar clavado con esos grandes clavos en las manos. Él saboreó lo que significa una corona de espinas en la frente. ¿Por qué lo hizo? Porque nos amaba a nosotros, porque los ama a nosotros. Amén. Por amor a la humanidad. Y no lo hizo por determinada persona, lo hizo por todo el mundo, por toda la humanidad. Y esto es lo que el mundo no entiende. Amén. Esto es lo que el mundo no reconoce. Dice la palabra en el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. No vino Cristo a condenar al mundo, Él vino a pagar el precio para que el mundo sea salvo por él. Pero si el mundo no pone de su parte, tampoco va a haber salvación. Amén. Por eso la palabra del Señor dice en el libro de Proverbios: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mi camino. Isaías 1:18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Amén. Él los cambia, Él los hace blancos. Aunque sean negros, Él los hace blancos. Aunque sean negros o rojos, Él los hace blancos. Pero dice que hay que estar a cuenta. Verso 8 dice: mirad por vosotros mismos. Oiga, mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Mis amados, usted y yo tenemos que mirar por nosotros mismos. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado para no dejarnos engañar de cualquier doctrina errónea, para que no vayamos a perder el fruto de nuestro trabajo. Porque yo le puedo asegurar, mi amado hermano, que las personas que se han ido del concilio y han causado divisiones, esos no tienen segura la salvación, así como andan. Le digo porque la palabra me lo dice. Amén. Tito 3:10. Si puede leerlo, léalo, porque usted tiene una Biblia ahí también. Tito 3:10. Dice: al hombre que cause divisiones después de una u otra amonestación, deséchalo. Porque el tal hombre, dice, está pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Eso dice la palabra ahí. Está condenado por su propio juicio. Al hombre que cause divisiones después de una u otra amonestación. Es que hay gente que no le gustan las amonestaciones. Cuando le viene una amonestación, no, yo me voy. Voy a formar mi propio ministerio. Voy a levantar mi propio ministerio. Les voy a demostrar que Dios está conmigo. Y se es arrollada, ¿qué hace? Un montón de dunditos van atrás de ellos, Porque no son vivos los que lo siguen a él. Amén. Los que lo siguen no son vivos. Son ignorantes los que lo siguen a él. Entonces, esa persona está condenada por su propio juicio. Vive Dios para siempre. Entonces, de eso está hablando esta palabra.
que hay que tener mucho cuidado para que no vaya a perder el fruto de vuestro trabajo. La palabra del Señor dice que nosotros aquí fuimos plantados. Un día fuimos plantados aquí. Y no hay que buscarle más, porque en Cristo estamos completos. Amén. No hay que buscarle más, porque en Cristo estamos completos. Usted y yo estamos completos en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pues lo que nosotros tenemos que buscar es que no perdamos el fruto de vuestro trabajo, sino que recibamos galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Amén. Oiga, el que se aparta de la doctrina de Cristo, ese no tiene al Padre ni tiene al Hijo. Pero el que persevera, ese sí tiene al Padre. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Si puede, regálele fuertes palmas al que vive y permanece para siempre. Bendito sea Dios. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Oigan, yo recibo los testigos de Jehová. Cuando ellos vienen aquí, yo los recibo. Yo les pongo una silla porque se sienten ahí. Pero también los espero con la Biblia en la mano. Yo los espero con la palabra de Dios en la mano. Un día vino una señora y una muchacha ahí. Y yo estoy allí con la Biblia abierta, tenía la Biblia ahí en la mesa. Y tenía 2 sillas puestas ahí, como que si sabía yo que eran 2 las que venían. Y ya le digo, siéntese. Ay, ya los tiene las sillas puestas aquí, decía la muchacha. Sí, le digo yo. Ay, los tiene la Biblia abierta también. Sí, hermana. Y entonces le digo yo, búsquese ahí en el libro de la primera carta a Timoteo, búsquese ahí, le digo, capítulo 4, verso 1. Y hicieron el mate que buscaban la cita bíblica, pero no buscan nada ellos, no buscan nada. Solo el mate hace. Yo sí la tenía ya lista. Le digo yo, aquí dice esta palabra. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apóstatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Me dice, usted nos está diciendo que nosotros somos doctrinas de demonios, me dice. Le dije que buscara la cita bíblica. La mandé a buscar 1 Timoteo capítulo 1. Capítulo 4, verso 1. No la buscó, es su problema. O si no la tiene en la Biblia suya, es su problema. Pero esta palabra sí la tiene. Amén. Este no es un invento mío. Esto lo dice la palabra de Dios. Yo no le puedo poner ni le puedo quitar. Me dice, no, ya nos vamos. Me dice, que ya nos dejaron los compañeros que andaban con nosotros y tenemos que ir. No, le digo yo, terminemos y ya empezamos. Hay que terminar, le digo, ya empezamos. No es que, mejor vamos a regresar, me dice, vamos a traer a un hermano para que le venga a dar una enseñanza. Le digo yo casi diría que mejor no vengan. Porque van a venir ustedes a perder el tiempo y me van a venir a hacer perder tiempo a mí. Le digo, porque la enseñanza que ustedes me van a traer, yo no la voy a querer recibir. Y la que yo les voy a dar a ustedes, tampoco ustedes no la van a querer recibir. Entonces ese tiempo va a ser perdido.
yo diría que mejor no regresen. Si les digo que oremos para que se vayan, no van a querer que oremos. Me van a decir que ya andan bien oradas. Entonces no podemos hacer nada. No, pues ya nos vamos. Vaya, pues se fueron. Y algunos de ellos que ya me conocen a mí, hoy no entran aquí porque ya saben que yo siempre les llevo la contraria a ellos. Amén. Pero con la palabra de Dios en la mano. No hablando cosas de mi propia cuenta. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis. Usted no tiene por qué recibir a cualquier gente en su casa. ¿Me está escuchando? Amén. Usted no puede recibir a cualquier gente en su casa. No, que la misma palabra. ¿Cuál misma palabra? Pueden mandar una Biblia las mismas, pero es la transversa. Y nosotros creo que somos niños, pues. Para eso se le enseña la palabra. Amén. La persona que es atenta, que está atenta a recibir la palabra, esa persona permanece con el fusil bala en boca, solo de jalarle mismo. Dice la palabra, el que es instruido en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Hermano, esta palabra que yo le estoy enseñando, si usted la atesora, si usted se la lleva copiadita, esa palabra le va a servir para hacerme partícipe de cosas buenas. En cualquier parte que usted hable, la gente va a decir, va a preguntar y va a decir, ¿quién será el pastor de esa hermana? ¿O quién es el pastor de esa hermana? Y el que lo conoce va a decir, fulano de tal. Ah, pero le ha enseñado la palabra. Pero le ha enseñado la verdadera palabra. Porque no se deja llevar de todo viento. Entonces, ¿qué va a suceder ahí? Me está haciendo partícipe de toda cosa buena al que lo ha instruido. Amén. Eso se llama hacerlo partícipe de toda cosa buena al que lo ha instruido. Entonces no le diga bienvenido. Si llega con una doctrina errónea, no le diga bienvenido. Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Así de clarito. El que le diga bienvenido está participando de sus malas obras. Sea bendito el nombre de Jesús. Aunque le digan que a dónde está el amor. Aunque de repente va a haber quien le pregunte que a dónde está el amor. Pero usted preocúpese por lo que dice esta palabra. Amén. No se preocupe por lo que diga la gente. Preocúpese por lo que dice la Biblia. Alabado sea el nombre poderoso de Jesús. Daniel 8:8. Daniel 8:8. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente, y hacía la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe
de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, que el lugar de su santuario fue echado por tierra. Amén. Oiga, qué tremendo. La palabra del Señor nos está diciendo que se va a manifestar cuando se manifieste el anticristo. Dice que va a parar el evangelio. El evangelio de Jesucristo va a tener un alto. Ahí va a ser parado el evangelio de Jesucristo. Dice que ya no va a haber libertad de culto. Ahí es cuando la palabra del Señor dice que va a venir hambre sobre la tierra, pero que no va a ser hambre de pan ni sed de agua, sino hambre y sed de oír palabra de Jehová. Según la Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1 al 12, dice que ese se va a sentar en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, oponiéndose contra todo lo que se llama Dios, o contra todo lo que es objeto de culto. No va a haber libertad de culto. Por eso es que la palabra del Señor dice: bienaventurados los que ahora tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Pero hay de aquellos que ahora están saciados, porque padecerán hambre. Hermanos, hay una gran cantidad de gente que está saciada. No sé si usted ha podido observar eso. Hay una cantidad de gente que ahorita no siente hambre ni sed de oír palabra de Jehová. A esta hora que usted está escuchando palabra de Dios, hay una cantidad de gente con la pierna cruzada, mirando televisión, otros jugando naipe, otros en los billares, en diferentes cosas, otros en las cantinas, tomando. Esos no tienen hambre, no tienen sed de oír palabra de Jehová. Bienaventurados los que ahora tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Usted y yo estamos siendo saciados porque estamos saboreando esta palabra. Nosotros estamos siendo saciados porque estamos saboreando palabra de Jehová. Pero pobrecitos aquellos que ahorita no se preocupan por escuchar palabra de Jehová. Eso dice la Biblia, que van a padecer hambre. Qué triste y lamentable, qué doloroso, mis amados. A mí me preocupa cuando la palabra del Señor dice: porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Que estaban comiendo, bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Oiga, igualito, la Biblia dice que va a ser igualito. La venida del Señor va a ser igualito a los días de Noé. Amén. Que estaban comiendo y bebiendo y casándose, dándose en casamiento y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Y solo se salvaron 8 personas de toda la multitud que había en la tierra. Multitud, así como está la tierra ahora llena de gente, así estaba en ese tiempo. Estaba llenita de gente la tierra, así como está ahora en día. Aquí es que nosotros nos miramos unos poquitos aquí, pero salido de aquí parece hormiguero la gente que hay en la tierra. Y entonces así estaba la tierra llena de gente, y solo se salvaron 8 personas, mi amado hermano. Solo 8 personas se salvaron. De ahí todos se perdieron, todos se ahogaron. Y yo les digo,
Mis amados, hay que preocuparnos por estar nosotros en el grupito de esos 8. Amén. Preocupémonos por estar en el grupito de esas 8 personas que se salvaron. Porque la palabra del Señor dice que aquella gente llegaban y le tocaban las puertas del arca a Noé, con el agua hasta el cuello. Y Noé les decía, no puedo abrirle, muchachos. Jehová cerró la puerta y yo no la puedo abrir. Y Apocalipsis capítulo 3 versos 7 y 8 dice, he aquí he puesto una puerta abierta delante de vosotros, la cual nadie puede cerrar. Oiga, que aunque el diablo intente cerrarla, que el Señor lo reprenda. Aunque él intente cerrarla, no la va a poder cerrar. Pero el Cristo de la gloria dice, yo cierro y ninguno abre. Yo cierro y ninguno abre. Él va a cerrar la puerta, mi amado hermano. Amén. Y aunque la quieran abrir, no la van a poder abrir. Porque Noé dice que él les decía, no puedo abrirles. Jehová cerró la puerta y yo no la puedo abrir. Amén. Amén. Sea bendito el nombre poderoso de Jesús. Poderoso es el que vive. Y se engrandeció, dice, hasta el ejército del cielo. Y parte del ejército de las estrellas. Echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. Y por él fue quitado el continuo sacrificio. El continuo sacrificio es el que usted y yo estamos haciendo ahorita. Ese va a ser quitado. Adoración a Dios, no va a haber adoración a Dios. Se va a terminar en ese tiempo. Va a ser quitado el continuo sacrificio. No va a haber oportunidad de alabar al Dios vivo. Porque el que va a estar sentado en el templo de Dios, la Biblia dice que va a ser el anticristo. Un gobierno mundial. No van a haber gobiernos en ningún país. Sino que ese va a ser un gobierno, un solo gobierno a nivel mundial. Pero dolorosamente, los que se hayan quedado para ese tiempo van a lamentar. Ahí es cuando la palabra dice que va a haber llanto en las calles. Va a haber llanto en las calles. Que van a lamentar todas las tribus de la tierra. ¿Cómo no van a lamentar si es que no va a ser cosa poca la enfrentación que va a haber en la tierra? Poderoso es el que vive. Va a ser quitado, dice, el continuo sacrificio. Vive Dios para siempre. Aún dice, se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. Y por él fue quitado el continuo sacrificio. El lugar de su santuario fue echado por tierra. Alabado sea el nombre poderoso de Jesús. Entonces, vale la pena aprovechar el tiempo, mis amados, como dice la palabra. Efesios 5, 15 y 16, mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Amén. Hay que aprovechar el tiempo. Ahorita es el tiempo de aprovechar el tiempo. Cuando se termine la predicación del Evangelio, ya no se va a poder hacer nada. Porque esto se va a terminar. Va a llegar el tiempo que ya nadie lo va a andar amonestando. Va a llegar el tiempo que ya nadie lo va a exhortar. Va a llegar el tiempo que nadie lo va a reprender. Pero ya no va a haber esperanza de salvación. Amén. El que no se alineó, no se alineó.
El que no se convirtió, no se convirtió. Porque ya no va a haber oportunidad. Sea bendito el nombre poderoso de Jesús. Sea bendito Dios para siempre. Daniel 11:31. Alabado sea el nombre poderoso de Jesús. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Oiga, se van a levantar tropas que van a quitar el continuo sacrificio. Pero supuestamente esto va a acontecer cuando el pueblo de Dios haya sido quitado de aquí, de esta tierra. Y como es por eso que nosotros tenemos que estar listos, mi amado hermano, como si fuera hoy el día en que Cristo va a venir a levantar su pueblo. Amén. Había que estar listo, hay que estar a cuentas con el Señor, pidiéndole perdón al Señor por todos nuestros pecados, porque, como hemos estado hablando, todos nosotros fallamos, todos nosotros cometemos pecados, tal vez no de muerte, pero sí pecamos siempre. Pero la Biblia dice que bienaventurado el varón que reconoce su pecado y lo confiesa. Amén. Mas el que lo encubre dice que se condenará. Hay gente que nunca peca. Hay gente que nunca peca, pero ese que nunca peca es que encubre el pecado. El que encubre el pecado nunca peca. ¿Ah? Y ese es el que dice la palabra, que el que encubre su pecado se condenará. Nosotros no tenemos que encubrir el pecado, tenemos que hacernos acreedores que fallamos, que todos fallamos. Hay poder en Jesús. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Oiga, usted y yo estamos aquí porque conocemos a nuestro Dios. Amén. Con lisonjas seducirá a los violadores, violadores del pacto. Ajá, esto es lo que hay. Esto es lo que está sucediendo hoy. Que hay una cantidad de violadores del pacto que están violando el pacto de Dios, violando la palabra, adulterando la palabra. Si no le quitan, le ponen. Amén. Esos son los violadores del pacto. ¿Me está entendiendo? Los violadores del pacto son esos. Sea bendito el nombre poderoso de Jesús. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. El pueblo que conoce a su Dios se va a esforzar y va a actuar. Porque he estado hablando que Dios es un Dios de acción. Amén. Dios no está de acuerdo que usted y yo nos quedemos así, de brazos cruzados. No, no. Dios quiere que nosotros nos movamos, porque es un Dios de acción. Amén. Dice la palabra que el pueblo que conoce a su Dios se va a esforzar, se esforzará y actuará. Actuará, está hablando de la acción. Sea bendito el nombre poderoso de Jesucristo. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos,
y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. Oiga, por algunos días dice que caerán a espada y a fuego, pero que Dios nos va a sacar adelante. Amén. El Señor nunca ha perdido batallas. El Señor Jesucristo nunca ha perdido batallas, porque Él venció hasta la muerte, la venció en la cruz del Calvario. Hasta la muerte la venció en la cruz. Eso significa que usted y yo no vamos a vencer, no vamos a perder ni una batalla. Tenemos que ganar las batallas, no vamos a ser vencidos. Hay poder en Jesucristo. Por algunos días dice caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. Pues de repente podemos ser hasta despojados, pero el Cristo de la gloria va a estar ahí con nosotros. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Amén. Amén. Hay plazo, oiga bien. Hay plazo, aún para esto hay plazo. Dicen que los sabios van a ser depurados también. Van a ser depurados. Y eso, pues de repente, lo que he estado hablando yo de la persecución. Va a haber persecución de repente para algunos, para las iglesias que estén hablando la verdad. Pero nosotros tenemos que morirnos confiando en la palabra. No nos vayamos, por eso dice Primera Tesalonicenses capítulo 2, o Segunda Tesalonicenses capítulo 2. Dice que no nos dejemos mover de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Amén. Nosotros tenemos que soportar y darnos a morir confiando en esta palabra. No se le olvide. Si de repente se llega el momento de enfrentar alguna situación contraria a nuestra voluntad, nos vamos a morir confiando en esta palabra. Pero usted no vaya a retroceder. No se vaya a acobardar en el momento previo. No vaya a dejar de confiar en el Señor Jesucristo, que si nos matan confiando en esta palabra, no temáis al que mate el cuerpo, dice la Biblia, mas temed a aquel que puede destruir el cuerpo con todo y el alma en el infierno. Amén. Porque el hombre solo puede matar el cuerpo, pero el alma no la puede tocar. El que puede echar el alma y el cuerpo en el infierno se llama Jesucristo. Amén. Pero todo va a depender de la forma de vivir. Todo va a depender de la forma de andar de cada uno de nosotros. El que ande rectamente delante de la presencia del Señor, ese no tiene problemas para entrar allá arriba. Amén. No tiene peligro de ir a ser lanzado al lago de fuego. Sea bendito el nombre poderoso de Jesús. Hay poder en Jesús. Dice, y el rey hará su voluntad, y se ensoberbecerá, y se engrandecerá sobre todo Dios. Oiga, se va a engrandecer sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que sea
consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Oiga, no va a haber preocupación por las mujeres, no va a sentir amor por las mujeres. ¿Qué le parece? El impío, ¿sabe qué sabe decir el impío? Que son 7 mujeres, que la Biblia dice que son 7 mujeres para cada hombre. Si es un disparate de la gente. La Biblia no dice así. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que en aquel día, en la gran tribulación, está hablando de la gran tribulación. Dice que van a echar mano de un solo hombre, 7 mujeres. Pero no lo van a hacer por amor al sexo ni nada que se parezca, sino buscando protección. Amén. Buscando protección de la gran tribulación que van a estar viviendo en la tierra. Van a echar mano de un solo hombre, 7 mujeres, dice la palabra. Pero aquí está diciendo que no va a hacer caso del amor de la mujer. Esta palabra está diciendo que no va a hacer caso del amor de la mujer. Amén. Amén. Vive Dios para siempre. Hay poder en Jesús. Y el Rey dice, hará su voluntad y se ensoberbecerá, se engrandecerá sobre todo Dios. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumadas la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Ese no va a respetar a ningún Dios, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas, con cosas de gran precio. Amén. Amén. El Dios que va a gobernar el mundo entero va a ser el anticristo. Ese va a ser el Dios que va a gobernar este mundo. Va a ser un gobierno mundial. Pero qué bueno, cuando nosotros nos hayamos guardado para el Señor, ya no vamos a estar aquí, mis amados hermanos. Daniel 12:11. Vive Dios para siempre. Dice su palabra: y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la dominación desoladora, habrá 1290 días. La dominación desoladora, de repente ya la estamos viviendo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cómo entiende usted por esa dominación desoladora? Vamos a ver si tiene una idea de la dominación desoladora. Amén. ¿Tiene una idea? La abominación desoladora es esto que vemos aquí. Amén. ¿Me entiende? Lo que estamos viendo aquí ahorita. Esta es la abominación desoladora. Amén. Ya nosotros ya la estamos viendo aquí.
ese montón de sillas vacías. Esa es parte de la abominación desoladora. Amén. Dice la palabra: cuando veáis la abominación desoladora en el lugar santísimo, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Estas son señales. Estas son señales de la venida del Señor Jesucristo. Amén. Ese gran desaliento, esa gran despreocupación, que hay una cantidad de gente que ya no siente hambre ni sed. Hay una cantidad de gente que está allá en los hogares bien despreocupados. Algunos no están enfermos. Algunos no vienen porque están enfermos. Pero hay otros que están alentaditos, pero no vienen. Ahí está la abominación desoladora en el lugar santo. Erguíos y levantad vuestras cabezas, dice la palabra, porque vuestra redención está cerca. Usted y yo tenemos que estar erguidos y levantar vuestras cabezas. Ponernos a cuentas con el Cristo de la gloria. Tratar de obedecerle al Señor Jesucristo. Amén. Tratar de no hacer lo que a nosotros nos gusta. Tratemos de hacer lo que al Señor le gusta que hagamos. Que hacer lo que a nosotros nos gusta es bien fácil. Pero hacer lo que al Señor le agrada, eso no es fácil. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Oiga, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú irás hasta el fin, y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Amén. ¿Cuántos saben que hay una heredad para cada uno de nosotros? Hay una heredad y la va a recibir todo el que termine la carrera. El que deje la carrera a medio andar no la va a recibir. Es el que la termine, dice la palabra. Por lo tanto, hay que esforzarse. Hay que esforzarse, hay que ponerle todo el esfuerzo. Si puede, alábele, porque Él vive y permanece para siempre. Sea bendito el nombre poderoso de Jesús. San Mateo 24:15. Alabado sea el nombre poderoso de Jesús. San Mateo 24:15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en la azotea no desciendan para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Amén. Pero no es que los días van a ser más pequeñitos. La Biblia dice que los días van a ser acortados. Y la gente piensa que los días van a ser más chiquitos. No y no. La palabra habla así, ¿verdad? Que los días van a ser acortados, pero se está refiriendo a esta palabra.
Dice que si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. En otras palabras, está diciendo, si esta palabra no se termina de predicar, nadie se salva. A eso es que se está refiriendo. Amén. A eso es que se refiere esa palabra. La palabra se va a terminar de predicar. Esto va a tener un final. Está diciendo la palabra anterior, dijo que esto tiene un plazo. ¿Verdad que así dice la palabra que leíamos antes? Que esto tiene un plazo. Y se va a cumplir ese plazo. Cuando los días van a ser acortados. Cuando se va a terminar de predicar esta palabra. Porque si aquellos días no fuesen acortados, dicen que nadie sería salvo. ¿Y por qué dice así la palabra? Porque de repente hay gente que se prepara. Hay gente que se prepara para irse con Cristo. Pero de repente el diablo viene y le roba el gozo durante esté aquí en esta tierra. Por eso yo le digo, sí, mi esposa partió de esta tierra. Nos hace mucha falta. Nos duele, a mí me duele, a mí sí me duele. Vive Dios para siempre. Puede cualquiera decir que le duele, pero a mí sí me duele la ida de mi esposa. Pero yo sé que ella ya no tiene el peligro que usted y yo tenemos aquí en esta tierra. Usted y yo corremos peligro. Durante estemos aquí, corremos peligro que cualquier cosa nos puede atrapar el enemigo para sacarnos del evangelio. No es fácil. El que piense estar firme, ten cuidado y no caiga, dijo el apóstol Pablo. Amén. Entonces, pero cuando la palabra del Señor dice que si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Vive Dios para siempre. Entonces, eso significa que los días van a ser acortados. Amén. Vive Dios para siempre. O significa que esto se va a terminar. Se va a terminar de predicar la palabra. ¿Ah? ¿Y qué será de aquellos que no han querido nada con el Señor? ¿Qué será de aquellos que nunca quisieron nada con el Señor? Cuando esta palabra se termine de predicar, ahí es donde se va a cerrar la puerta. Amén. Ahí es cuando se va a cerrar la puerta. Y nadie la va a poder abrir. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Nadie la va a poder abrir. Alabado sea el nombre poderoso de Jesús. Entonces, si alguno dijere, mirad aquí está el Cristo, o mirad ahí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Oigan, si fuere posible, engañarán, dice, si fuere posible, aún a los escogidos. Hermano, esto ya ha sucedido en nuestro concilio. Nosotros teníamos un presbítero aquí que era un hombre muy inteligente, que yo aprendí muchas cosas buenas de él, que todavía me sirven hasta esta fecha, las cosas que yo aprendí de él. Pero un día apareció diciendo que él quería que iba a ser un apóstol, que él iba a ser un apóstol, pero que él se iba a ir de este concilio, que iba a formar su propio ministerio, que iba a levantar su propio ministerio, y que a cada pastor le iba a venir un carro. A cada pastor le iba a venir un carro. Todos los pastores de la zona le iba a venir un carro. Y a otros que hasta las L's de los lempiras se les figuraban en los ojos cuando él hablaba así. Y entonces a mí me dijo que si me iba a ir yo con él. Le digo, mire que no. Mire que yo no me voy a ir con usted. Le queremos mucho, le tenemos mucho aprecio, pero yo no me puedo ir con usted.
Oiga bien. Un hombre que supuestamente era de los escogidos. Para mí que era de los escogidos. Se fue, se puso a levantar su propio ministerio y lo levantó, pero también se murió el líder. Ya está bajo tierra. Ya está descansando el hermano. A saber cómo le iría o cómo le irá ahí. Porque fue una división, esa fue una división también. Amén. Ese es otro poco gente que se fue de este concilio. Y ahorita se fue otro poco con los evangelistas que se fueron. Y debido a eso, nosotros no podemos andar en los eventos ahí. Porque la Biblia dice que no pueden andar juntos dos que no estén de acuerdo. Amén. Y dice la palabra que van a engañar aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Amén. Ya usted está oyendo la forma cómo va a venir el Hijo del Hombre. Dice que va a venir como el relámpago. Se va a manifestar como el relámpago. Así será la venida del Señor. Como el relámpago que se muestra del oriente al occidente. Dice que así será la venida del Señor. Amén. Aunque le digan que está allá en el desierto, no salgáis, no creáis. O aunque le digan allá está en el aposento, no creáis. Porque como el relámpago que se muestra del oriente al occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Usted y yo no tenemos por qué dejarnos engañar de cualquier mentira. En esta noche hasta aquí vamos a meditar esta palabra. Espero que haya sido atesorada en cada mente, en cada corazón, esta palabra. Bendito sea el nombre poderoso de Jesucristo. Quiero decirle que el martes no voy a poder estar con ustedes aquí, porque me toca que salir con el presbítero de ese día. Para que no le vaya a extrañar, estoy avisándole que no voy a poder estar. Alabado sea el nombre de Jesús. Vamos a estar puestos de pie para darle gracias al Señor, para orar, para quedar despedidos. Díganme. Ajá. ¿Está bien, hermano? Vamos a estar orando. Bien, oramos, Padre, que estás en los cielos, en el nombre poderoso de Jesucristo. Te damos gracias por todo lo que nos has permitido hasta esta hora. Gracias, Dios amado, por tu palabra, Señor, que ha sido meditada en esta noche. Te pedimos, Señor, que tu palabra no haya retornado vacía. Padre, que tu palabra haya sido atesorada en cada vida, en cada corazón, Dios de la gloria. Padre, por favor, bendice cada hermana, cada hermano que se ha esforzado por estar delante de tu presencia. Padre, mira, Dios amado, te pedimos por esa palabra que hoy ha sido meditada, que tu palabra no haya retornado vacía. Padre, que tu palabra haya sido atesorada en cada vida, en cada corazón, Dios de la gloria. Manifiesta tu poder, Espíritu Santo de Dios, dirigiendo nuestra vida, dirigiendo nuestros pasos. Padre, te suplicamos fuerzas nuevas para cada uno de mis hermanos. Te pedimos por cada una de las habitaciones de mis hermanos. Pido, Señor, que un ejército de ángeles acampe alrededor de sus habitaciones, Dios mío. Pido, Señor, que un ejército de ángeles acampe alrededor de esta propiedad. Oramos por cada uno de los habitantes de esta comunidad, Dios mío. Toque esas vidas, toque esos corazones, para que los hombres y las mujeres se conviertan, que te alaben, que glorifiquen tu nombre con libertad. Muchas gracias te damos, Padre. Gracias te damos, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios le bendiga, Dios le guarde.
Y el pueblo de Dios dice, saludados los unos a los otros.